La última clase creo que la que tengo son del 4 de noviembre, ¿no? Fueron por ahí, ¿cómo se llama? Este, Creo que nos quedamos en las clasificaciones de tipo de hongos. Ok, bien. Muy bien. Sí, estábamos viendo ya las clasificaciones de hongos y íbamos en los glomeromicetos. Ok, voy a compartir pantalla y me dice cuando ya la vea, por favor, la presentación. Ya se veía. Ok, perfecto. Bien, entonces habíamos visto rápidamente, recordando, ¿no? Que primero los hongos, pues bueno, estaban que entre el reino de los animales, que el de las plantas, por las características, ¿no? Pero bueno, se han hecho estudios filogenéticos, es decir, de ver con quién están más emparentados genéticamente. Y pues bueno, nos dimos cuenta que a pesar de que las características de los hongos son más parecidas, entre comillas, a la de de las plantas, más que nada porque pues son organismos sésiles, están más emparentados con los animales, ¿no? Y bueno, por otro lado, veíamos que a pesar de que al momento de clasificar a los seres vivos, si no cumple con todas las características de un ser vivo, no es un ser vivo, en el caso del resto de las clasificaciones, se trata de hacerlo así estrictamente, pero no se puede, ya que muchos organismos, pues bueno, no cumplen exactamente con una categoría u otra, entonces se les clasifica donde más se parecen, ¿no? Donde parece ser más pertinente. Y en el caso de los hongos, bueno, hay muchos hongos que se creían que eran hongos y ahora se han clasificado como protozoarios. Y muchos hongos que antes se les creía como protozoarios y ahora se han clasificados como hongos. Y además otros hongos que actualmente se cree que son hongos, pero posiblemente en un futuro sean clasificados de otra manera. Bien. Ahora, vimos los quitridiomicetos, bastante, como veíamos aquí, no. Y de hecho vamos casi en orden filogenético, como vamos viendo las clasificaciones. Los quitridiomicetos se cree que son los más primitivos, todavía tienen flagelos. De ahí pues tenemos los zigomicetos, Luego pasamos con los glomeromicetos y vamos a terminar con los asco y basidiomicetos. Entonces, de los glomeromicetos, bueno, veíamos que una característica bastante importante de ellos es que hacen simbiosis con plantas. Aquí veíamos que hacen micorrizas, es decir, aquí tenemos al hongo y se va metiendo entre las células de las plantas, de las raíces, para compartir nutrientes y darse protección, etcétera, ¿no? Ya sabemos que en la simbiosis, pues ambos se ven beneficiados, ¿no? Ok. Y bueno, veíamos entonces que bueno, aquí, las raíces brindan, la planta, al hongo azúcares, es decir, alimento, aminoácidos y otras sustancias, mientras que los hongos van a descomponer el material orgánico que está en el suelo y van a dar, además de darles, pues, ¿cómo se llama? Darles nutrientes, los ayudan a extender el alcance de sus raíces, ¿no? Les dan más, ayudan a que lleguen más allá, ¿no?
Y es que ellos se pueden extender hacia espacios estrechos y absorber nutrientes que la misma planta no podría hacerlo por sí sola. Si nos damos cuenta aquí rápidamente, esta es una raíz y estos son los pelitos de la raíz más delgados. Y estos en comparación con las hifas de los hongos, pues son aún así bastante más grandes. Entonces el hongo puede llegar a lugares en donde la planta no y dar más nutrientes, más beneficios a esta raíz. Entonces, en consecuencia, con la ayuda del hongo micorrizo, la planta también puede tomar más minerales y nutrientes como fósforo y nitrógeno. Y entonces recordemos, esta es una asociación simbiótica mutualista en donde los dos se benefician. Entonces, los estudios nos dicen que si una planta crece en el suelo con diferencia de fosfato o si tiene un sistema de raíces limitado, deficiencia de fosfato, el crecimiento va a mejorar si tienen un compañero fúngico, si tienen una micorriza con la que estar, ¿no? Bueno, aún así, una planta en el suelo rico en fosfato, con un sistema de raíces bien desarrollado, puede que no necesite pues al hongo como amigo. Y entonces, cuando no necesitan al hongo, este hongo pues ya no le va a dar beneficios y va a seguir extrayendo. Y entonces se convierte en un parásito en lugar de algo que le ayude. Pero bueno, en cuanto a este tipo de asociaciones, todavía se necesitan saber más cosas. Y bueno, hay otros beneficios que nosotros todavía como seres humanos pues no hayamos logrado todavía ver, entender, pero que pues ahí están los beneficios, ¿no? Ok. Y bueno, un ejemplo son que los hongos van a liberar alcaloides que van a proteger a la planta de herbívoros y patógenos, es decir, los van a defender, y la planta también da nutrientes, al hongo, ¿no? Entonces, la protección sería otro beneficio. También se ha descubierto que hongos micorrizos dentro de fósiles de plantas primitivas, pues ya existían, ¿no? En rocas que tienen una actividad de más o menos 400 millones de años. ¿Esto qué nos quiere decir? Que muy posiblemente, cuando las plantas llegaron a la Tierra, recordemos, las plantas, bueno, los ancestros de las plantas, pues antes vivían en el agua, y cuando pasaron a la Tierra, también ya existía la simbiosis y llegaron con los hongos que tenían simbiosis con ellas. Y entonces los compañeros fúngicos pudieron ser muy posiblemente importantes, críticos para que las plantas vasculares, es decir, estas que tienen savia, xilema y floema, pudieran llegar a la Tierra y colonizarla y ser los más predominantes ahí, ¿no? O de los que más predominaban y aprovechaban mejor los recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque las hifas de los hongos pudieron haber brindado a las plantas agua y minerales antes de que ellos tuvieran su propio sistema de raíz. Entonces el hongo en ese entonces daba muchísimo a la planta y poco a poco las plantas fueron mutando para tener raíces, raíces primitivas, luego raíces ya como las vamos conociendo ahora, y pues bueno, dieron esas, los que tuvieron las raíces obviamente pues todavía se veían más beneficiadas que las que solamente tenían a los hongos, pero sin ellos pues no hubiera pasado esto, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una pequeña imagen, vamos a ver esto. Entonces, tenemos aquí una planta, ¿no? Aquí en esta parte no tiene micorrizas, no tiene ninguna simbiosis, y aquí sí la tiene. Bien.
Aquí en los puntitos amarillos y cafés son los nutrientes y las gotitas de agua, pues el agua, ¿no? Perdón, las gotitas azules, las bolitas azules son el agua. Ok. Entonces, vemos que aquí los nutrientes están esparcidos en todas partes. Y si nos damos cuenta, las raíces van a llegar hasta acá más o menos. Y aquí también lo mismo, van a llegar hasta acá, no van a expandirse tanto. Pero ¿qué pasa aquí? Este no tiene micorrizas, entonces aquí los nutrientes y agua que solo pueden absorber llegan hasta acá. Son estos nada más, poquitos. Pero aquí hay una simbiosis con el hongo, tiene sus micorrizas, y vemos que estas están ligadas a las raíces, que se pueden extender mucho más, abren mucho más camino y paso, y tienen la capacidad de absorber mucho más nutrientes y agua. Entonces vemos aquí un acercamiento, vemos la raíz, vemos que los micorrizas son mucho más delgadas, y tenemos las partículas del suelo, y entonces vemos que las raíces, perdón, las hifas, pueden absorber mucho mejor, o bueno, llegar a más lados para absorber los nutrientes. Bien. Ok. Bien. Entonces ya terminamos con los quitridiomicetos, zigomicetos y glomiromicetos, y ahora vamos a pasar con los ascomicetos, ¿no? Recuérdenme por favor, ya vimos a los ascomicetos también, ¿verdad? ¿O no? Jesús, ¿recuerdas si ya vimos a los ascomicetos? Disculpe, pensé que estaba haciendo una cosa, es que me había ido a traer un cortaúñas aquí ahorita. Ok. Es que, espérame. Solamente creo que llegamos a ver hasta los cloromicetos, creo, que son los simbiontes. ¿No vimos ascomicetos? Sí, ascomicetos que es un gosaco, dice, que son levaduras y el moho azul. Ok. Bien, creí que... Sí, porque, sí es cierto, ya vi, ¿cómo se llama? Porque lo que teníamos que ver ahora, en esta clase, es que era el ciclo de vida, creo que de los hongos, porque apenas encontré mi apunte, que es del 11 de noviembre, creo que fue la última clase, ¿verdad? Sí es cierto. Sí, porque esto sí lo vimos, ¿verdad? Sí, pero es lo que acordaba que dijo que porque luego apenas encontré en esa cosa que vimos los zigomicetos, luego que se reproducen sexual y asexualmente, luego la cigoespora, microporidios, creo, microporidios, y luego llegamos hasta los ascomicetos. Ok, gracias, sí, disculpe, yo también creí que ya íbamos más atrás. Bueno, en resumidas cuentas, los ascomicetos son un gran grupo, más o menos, de más de 32,000 especies ya descritas, imagínense. Ahora las que no se han descubierto, las que no se han descrito, pues son muchas más, ¿no? Ellos tienen una gran repercusión en los humanos. Algunas, como mencionábamos, son levaduras y nos ayudan a dar sabor a los quesos, elaborar pan, fermentar alcohol. Y algunas se disfrutan como alimentos, como las colmenillas y trufas, y veíamos que se venden muy bien. Y también se usan para producir antibióticos. Bien.
Entonces vemos que son tan diversas y además, pues bueno, tienen diferentes usos, diferentes características. Bien, y pasábamos a esta parte, bueno, rápidamente, ¿dónde está lo de las conidias? Que ellos se reproducen, la forma en la que se reproducen es por esporas igual, que se llaman conidias. Y bueno, y hay algunas que solo lo hacen con conidias, con esporas que son compatibles sexualmente con ellos, es decir, recordemos que a las esporas de los hongos no las solemos clasificar como masculino y femenino, sino que más bien como positivas y negativas, ¿sale? Porque no hay otro tipo de diferencia entre ellas, y veíamos que hay algunas que necesitan aparearse con un tipo de hifa diferente, o hay unas que también son homotálicas, es decir, que se pueden autofecundar y aparearse, digamos, entre comillas, consigo mismo. Tienen los dos tipos y se autofecundan, ¿no? Bien. Bueno, ahora ahí vamos con la parte del ciclo de vida de un ascomiceto típico. Bueno. Bien. Teníamos primero entonces que la plasmogamia tiene un lugar conforme las hifas de dos diferentes tipos de apareamiento se reúnen y fusionan. Ok. Vamos primero con acá. Ok, entonces, primero, aquí en ancestros comunes, ya vemos que vamos hasta aquí, hasta el último, estamos casi al punto de los basidiomicetos. Digamos que podríamos decir que han sido los últimos en dividirse al momento de evolucionar. Y bien, entonces tenemos aquí la plasmogamia y los micelios haploides, recordemos que nada más tienen la mitad de la carga cromosómica, y que son de tipos de reproducción opuestos. Estos, digamos, son positivos y negativos, o rojos y negros. Producen hifos sexuales cenocíticas. Es decir, tenemos muchos núcleos, pero una sola pared celular. Ok. Y entonces, conforme las hifas de los dos tipos de apareamiento se van a fusionar y van a intercambiar núcleos, va a ocurrir la plasmogamia. Entonces aquí vemos cómo primero crecen y llega un momento en que se fusionan aquí y empieza a haber un intercambio, una migración de núcleos. Entonces después va a haber una formación de hifas dicariotas y va a producir ascos. Recordemos estos saquitos donde se van a encontrar las esporas. Y si vemos aquí ya son dicariotas, tienen dos núcleos. Vamos a usar otro color. Tienen dos núcleos. No, este no se ve. Bueno. Ok. Entonces van a tener dos núcleos. Y primero aquí ya estábamos en una etapa haploide. Y después vamos a pasar a una etapa dicariota. Recordemos, núcleo más núcleo, N más N. Siguen sin fusionarse como un cigoto. Pero, pues bueno, ya se encuentran dos núcleos de la mitad de uno, de la mitad de la carga genética en una sola célula, ¿no? Ok. Y entonces las hifas van a formar un ascocarpo, que es este. Y este va a ser el micelio, el ascocarpo para reproducirse. Y van a desarrollar ascos, los saquitos, con estos núcleos que son N más N. Y entonces va a ocurrir la cariogamia.
donde se van a fusionar los dos núcleos y entonces va a ser un cigoto. Y ahora sí no va a ser N más N, sino va a ser 2N. En cada asco, en cada saquito, se va a producir la cariogamia y dos núcleos haploides se van a fusionar y formar un núcleo de cigoto diploide. Una vez que ya se juntaron y se revuelve todo, va a haber una meiosis, es decir, recordemos, se van a duplicar, se van a dividir para que cada uno tenga la misma carga y luego se va a dividir una segunda vez, en donde ya van a ser haploides de nuevo. Entonces tenemos la primera división meiótica, la segunda división meiótica, quedan 4, ocurre meiosis y se forman 4 núcleos haploides. Y la mitosis va a producir entonces 8 núcleos haploides. Vemos meiosis y luego mitosis. Y entonces vamos a ver que tenemos aquí 8. Nuestro asco va a tener 8. Maduro tiene 8 ascosporas haploides. Y cada núcleo se incorpora a una ascospora. Y entonces cuando se liberan las ascosporas van a germinar y van a formar nuevos micelios haploides. Se van a liberar, van a viajar por el aire, por el agua. Y cuando lleguen al lugar donde puedan y se les haga óptimo para crecer, desarrollarse, pues bueno. Vemos aquí apareamiento positivo, negativo, y van a empezar a crecer hasta que encuentren otra vez al tipo de apareamiento contrario y vuelva a haber una unión como acá, ¿no? Ok. Pero bueno, después de esto, aquí pueden formarse conidias, a través de los conidióforos van a crecer y esta va a ser una reproducción asexual. Aquí es porque detectaron que hay hormonalmente que hay un tipo de reproducción contrario, un tipo de apareamiento contrario y entonces, bueno, pueden crecer así. Pero si no, estos van a tener sus propias conidias, sus propios conidias haploides que van a ser totalmente capaces de separarse y entonces llegar a un nuevo lugar, colonizar y empezar a germinar. Como aquí. Bien. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí el ascocarpo, que es el cuerpo fructífero de esta especie de hongo, que se le dicen cazoleta común, que es Pecisa badioconfusa. Y bueno, tiene forma de tazón, mide más o menos unos 3 a 10 centímetros de ancho. Al revés, perdón. Y se encuentra en el suelo húmedo del bosque a lo largo de América del Norte. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. El otro ejemplo es, vemos aquí los ascos. Cada asco tiene 8 ascosporas. Estos son los ascos. Cada uno tiene 8 esporas, ascosporas, y los ascos recubren la porción interior del ascocarpo. Entonces aquí vemos cómo va saliendo una esporita, como hay otra que ya voló, y aquí vamos viendo cómo empuja, ¿no? Bien. Bien, y nos comentan también que el filo Ascomycota incluye a más de 300 especies de levaduras unicelulares. Y aquí la reproducción asexual de las levaduras principalmente es por germinación, por germación.
Y este proceso crece, va a crecer, como le comentaba, va a crecer aquí la protumerancia, que se le llama yema, y entonces después de un rato vemos cómo se van separando. Vimos aquí que hay poquita separación, vamos a acercarnos más, hay poquita separación, ¿no? Aquí cada vez va saltando más hasta esta parte. Y bueno, las levaduras se pueden reproducir también sexualmente mediante la formación de ascosporas. Y durante la reproducción sexual se van a fusionar dos levaduras haploides y van a formar un cigoto diploide. Va a ser 2N. Y el cigoto va a experimentar meiosis y los núcleos haploides resultantes se van a incorporar a ascosporas. Y va a pasar nuevamente a N. Estas esporas van a permanecer encerradas durante un tiempo dentro de la pared celular original, que va a corresponder al asco. Ok. Permítame un momentito, voy a tomar agua. Ok, gracias por su paciencia. Bien, entonces, esto respecto a los ascomicetos, que vimos que es un grupo muy grande, y ahora vamos a pasar con la parte de los basidiomicetos, que es el otro grupo más importante, ¿no? Y los que podríamos decir están en la última parte de la línea evolutiva. Que bueno, ellos se reproducen por basidiosporas sexuales en la mitad de basidiocarpos, cuerpos fructíferos. Ahora, si recordamos aquí nuestra tablita, veíamos que al principio muchos tenían, bueno, la mayoría tenían reproducción asexual, y algunos incluso no tienen reproducción sexual, pero la mayoría pues sí tienen unas cuantas. Y ahora si vemos en la parte de los basidiomicetos, ellos son al revés. Rara vez tienen reproducción asexual y casi siempre tienen reproducción sexual por medio de basidiosporas que tienen forma de clava. Ok. Y bueno, aquí algunos ejemplos son las setas, hongos de repisa, vejillones, rollas, tizones, etcétera, ¿no? Y ellos tienen además una etapa dicariota, y forman micorrizas con raíces de árboles. Ok. Bien. Entonces, en cuanto a los basidiomicetos, la mayoría de las 30.000 especies hasta ahora más o menos conocidas del filo Basidiomycota incluyen los más grandes y los hongos más familiarizados, las setas, los hongos de repisa y los vejines. Muchos basidiomicetos son descomponedores que obtienen nutrientes al descomponer materia orgánica. También hay algunas especies que causan grandes pérdidas económicas debido a que producen que los edificios se rompan, se resquebrajen. Y algunos basidiomicetos incluso forman micorrizas. Y otros, como la roya del trigo y el carbón del maíz, el huitlacoche, o conocido también como huitlacoche, van a infectar cultivos importantes. Y algunos basidiomicetos causan incluso enfermedades humanas. Entonces, como en el caso de todos los demás que hemos visto, son bastante diversos. Pero bueno, aquí ya llegamos con la roya del trigo y el huitlacoche. Claro, el huitlacoche en otros lugares lo toman como del maíz. Lo toman como pues algo que les genera pérdidas, ¿no? Algo que invade, por eso dice infecta cultivos importantes, pero nosotros sabemos que pues en México se come. Bueno,
en ocasiones los hongos clava, que son basidiomycetos, derivan su nombre de sus microscópicos basidios con forma de clava. Ahorita vamos a ver cómo son. Y los basidios son comparables en función con los ascos de los ascomicetos. Es decir, mientras los ascos tienen los ascomicetos tienen los ascos, los basidiomycetos tienen las clavas, los basidios. Bueno, cada basidio es una célula hifal que es alargada y tiene meiosis en sus células para formar 4 basidiosporas, así como en las otras reproducciones que vimos. Entonces, ellas van a crecer en el exterior del basidio, mientras que las ascosporas lo hacen dentro del asco. Aquí va a ser la diferencia. Ellas van a ser externas y las ascosporas van a ser internas. Cada hongo individual va a producir millones de basidiosporas. Y cada basidiospora va a tener el potencial de originar un nuevo micelio primario. Las hifas de un micelio primario consisten en células monocariotas, es decir, de un solo núcleo, de uno solo. El micelio de un basidiomyceto, como la Z Agaricus brunescens, que se suele cultivar comúnmente, consiste en una masa de hifas blancas ramificadas con forma de hilo que viven principalmente bajo tierra. Por eso veíamos, bueno, ahorita la pasamos. Los septos dividen las hifas en células, pero como en los ascomicetos, los septos están perforados y permiten el flujo citoplasmático entre las células. Si nos acordamos del principio de de este tema, ¿dónde está? Ya estamos hablando. Aquí vamos a hablar de hongos como este tipo, ya más grandes. Y cuando vemos un hongo, pues bueno, creemos que es esta partecita, el cuerpo fructífero, el pie, etcétera. Pero en realidad es mucho más que eso, ¿no? Tenemos una gran cantidad de micelio que inicia con las esporas que germinan y empiezan a crear sus hifas. Llega a ser el primordio y luego ya sale el resto del pie. Y pues bueno, tenemos entonces que sus cuerpos fructíferos son bastante grandes. Y el micelio pues sigue debajo de sigue cubierto. Ok. Bien, aquí tenemos un par de imágenes. La primera nos muestra cómo los basidios recubren las láminas de la seta de olivo, Omphalotus olearius, y las láminas de estas especies venenosas producen un brillo verdoso en la oscuridad. Estas. Perdón, aquí están las láminas. Cada sombrero va a medir más o menos unos 15 centímetros. 15 centímetros. Y bueno, este hongo, este basidio, está fotografiado en la base de un roble en Maryland, en Estados Unidos, y la seta de olivo ocurre a lo largo, aparece a lo largo del este de América del Norte y California. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Y en general todos estos son cuerpos fructíferos, lo que más se ve, lo más vistoso del basidiomyceto. Todo lo demás, las hifas, el resto de las hifas ocurren aquí abajo de la tierra, ¿no? O dentro de, aquí dentro de este tronquito, etc. Este es un Phallus revenelli, y estos
estos hongos son los famosos que tienen un olor tan desagradable como a carne podrida que va a atraer a las moscas. Las moscas cuando llegan aquí se les van a pegar las esporas y van a ayudar a esparcirlas por el mundo para que pues se vayan a reproducir más. Los cuerpos fructíferos de Phallus ravenelli crecen hasta más o menos 18 centímetros de largo, es decir, bastantito. Y este hongo fue fotografiado en Pensilvania. Y finalmente tenemos el Trametes versicolor, o también conocido como cola de pavo. Y es un hongo de repisa común. Como lo dice su nombre, de repisa, parecen pues estos que vemos en el bosque, que parecen como repisitas, como anaqueles. Y ellos pueden crecer tanto en árboles muertos como en vivos. Y van a producir cuerpos fructíferos en forma de repisa. Y las basidiosporas se producen en poros ubicados bajo de cada repisa. Debajo de aquí va a haber lugares en donde se van a poder producir las esporas. Ok. Ahora, ¿cómo es el ciclo de vida típico de un basidio miceto? La reproducción asexual aquí, como le comentaba, es mucho menos común que en otros grupos, así que el enfoque está mayormente en la reproducción sexual de estos organismos. Bien, entonces vemos aquí a las basidiosporas que germinan y forman micelios primarios. Llega aquí una espora, germina y empieza a formar sus micelios. Y pues bueno, se van reproduciendo. Y luego en la plasmogamia de los micelios primarios ocurre, esta va a ocurrir cuando hay una función de dos hifas, que son N, de diferentes tipos de apareamiento. Otra vez, una es positiva, otra es negativa, segregan sus hormonas, se encuentran y empiezan a crecer en dirección uno del otro para poder encontrarse y poder intercambiar aquí el material genético. Y bueno, aquí en la plasmogamia se produce, recordemos aquí, todos son N, haploides. Y bueno, aquí se produce micelio secundario de rápido crecimiento. Estos van a crecer bastante rápido. Y está compuesta por hifas dicariotes N más N. Va a crecer 2 núcleos por cada célula. Y en el micelio secundario, periódicamente se forman basidiocarpos. Este es un basidiocarpo. Todo esto. Bien, y aquí sigue siendo una etapa dicariota, N más N. Todas estas células son N más N. Y vemos aquí las láminas. Y este va a ser el micelio secundario, de donde va a salir este basidiocarpo. Aquí, extendido más abajo, más a fondo, tenemos el primario, el hongo como tal. Y por acá tenemos el otro, el positivo, y el otro negativo. Y entonces aquí, en esta parte es donde ya se juntaron y empiezan a tener el basidiocarpo. Y aquí vemos que tienen unas laminitas en el cuerpo fructífero. Y a lo largo de las láminas de los basidiocarpos se van a formar los basidios. Aquí en estas laminitas se van a formar los basidios. Estos. En cada basidio va a ocurrir la cariogamia. Y va a haber un núcleo de cigoto. Entonces, en cada una de estas laminitas van a haber una célula que va a ser dicariota. Y aquí en la cariogamia van a juntarse. Va a haber un cigoto. Y se va a convertir en la etapa haploide 2N. Y nada más en este momento van a ser 2N. Luego va a ocurrir una meiosis, y va a ocurrir una primera división meiótica, donde va a haber uno positivo y uno negativo, después de ya haber mezclado la parte genética. Y entonces va a ocurrir una meiosis y se producen 4 núcleos haploides que se convierten en basidiosporas. Primera división, segunda división, ya son 4, no 8. Y entonces se van a empezar de estas
protuberancias pequeñas entre las láminas. Va a haber basidiosporas, se van a formar aquí. Y cuando ya esté listo el hongo maduro, al momento de que lo toque el viento, otro animal, bueno, un animal, un ser vivo, el agua, lo que sea, la tierra, pero que haya un movimiento, estas van a salir liberadas y van a llegar a colonizar otro lugar. Y el ciclo se repite. Así es como ellos se van a reproducir. Ok. Finalmente, tenemos que muchos basidiomicetos van a producir anillos se les llama como anillos de hada, en prados y bosques. Vemos aquí, por ejemplo, como que tienen cierta formación, ¿no? Y pueden estos aparecer primero como un anillo verde oscuro rodeado de un círculo interior parduzco, esto pardo, y aquí verde oscuro, y el tamaño del anillo varía de algunos centímetros a más de 15 metros de diámetro. Es decir, estos pueden ser enormes, ¿no? No es que los hongos sean más grandes, sino que haya muchos más, ¿no? Y este anillo verde va a ser pasto bien nutrido por los nutrientes que van a liberar los hongos. Y conforme estos hongos van descomponiendo lo orgánico. Después el pasto se va a morir y va a producir un círculo interior de color café, porque la masa de los micelios disminuye el movimiento de agua en el aire. Así como con las algas que primero crecen, dan mucho oxígeno y luego conforme se van muriendo, pudriendo, empiezan a tomar más oxígeno del que estaban generando, y porque además empezaron a agarrar otros nutrientes. Lo mismo con los hongos. Al principio, pues es mucho mejor para este pasto tener los nutrientes que dan estos hongos, pero estos hongos, además de absorber nutrientes buenos para ellos, para generar nutrientes buenos para las plantas, para la planta, también necesitan oxígeno y agua, más que nada agua, y entonces, a pesar de que tienen nutrientes el pasto, no tiene agua y va a ir muriendo. Y entonces, conforme los hongos van a crecer hacia afuera, el círculo se va a ensanchar. Aquí ya tienen nutrientes que ya usaron, entonces van a ir creciendo, ¿no? Se van a ir reproduciendo hacia afuera. Y los anillos crecen de algunos centímetros a más de 1 metro por año. El ciclo de vida va de un lado a otro. Es decir, germina un poquito lejos, encuentra con quién reproducirse, se reproduce, sale el cuerpo fructífero, se reproduce, ya muere de una vez de que sacó sus esporas, y luego la nueva espora va a germinar un poquito más lejos, ¿no? Y lo mismo, va a seguir con su ciclo, va a haber un nuevo cuerpo fructífero, y va a continuar, y así sucesivamente. Después de las lluvias o que haya riego, puede aparecer un anillo de hongos justo fuera del círculo verde. Y el nombre que se le ha dado como anillo de hada proviene de una leyenda de un anillo de hongos que aparece donde las hadas bailaron un círculo en la noche anterior, ¿no? Es un mito. Pero, pues bueno, eso se dice. Y pues bueno, se relacionan las hadas con los hongos y por eso se dice esto, ¿no? Bien. Ahora sí ya terminamos con la introducción a los hongos, ya vimos clasificación, qué son, por qué se les llama así, qué hacen básicamente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario, aclaración? No, profesor. Muy bien. Ahora, la próxima clase vamos a ver la próxima clase vamos a comenzar a ver algunas formas, algunas técnicas de cultivo de hongos. Vamos a empezar con el cultivo de hongos que ustedes utilizaron, que ustedes trabajaron. Hace ya, ¿qué fue? ¿Hace un año? No, hace casi un año, ¿no? Bueno, 6 meses, un poquito más.
Vamos a empezar a ver un poco de ese tipo de cultivo. Y mientras usted le voy a encargar que haga una breve exposición. Déjeme, todavía no le he subido la tarea, pero bueno, ya tiene algunas tareas pendientes, ahí se las encargo, por favor. Y es esta, no, a ver, permítame. Caray. No se lo puse aquí. Bueno, van a tener que exponer, va a tener que exponer usted, de manera breve, algunos, sí, ya me acordé. Sí. No. La historia del uso de los hongos, la importancia de los hongos, A ver, permítame, déjeme, le digo cuáles. Sí, es cierto, nos faltó esa parte de la importancia. Entonces lo que usted va a exponer, un segundito, es... Claro, yo le voy a dar la información. Puede complementarla con más, pero no se preocupe. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Características, reproducción, diversidad. Sí, ya. La repercusión, económica, biológica y médica de los hongos. Bien. Entonces, le voy a mandar nada más las páginas en donde viene la información. Y bueno, va a ver la repercusión económica y biológica de estos. Va a tener que exponer los hongos, cómo proporcionan bebidas y alimentos, que son importantes para la biología y medicina modernos, que se usan en bioremediación y el control biológico de plagas. Esto le va a ayudar bastante, por ejemplo, en la parte de que estamos viendo en plagas y enfermedades. Algunos causan enfermedades en humanos y otros animales. También causan muchas importantes enfermedades en las plantas. Aquí tenemos el huitlacoche. Y ya. Sale, son 1, 2, 3, 4 páginas y media. Entonces no es mucho, pero sí le voy a encargar que haga su exposición acerca de la repercusión económica, biológica y médica de los hongos, ¿sale? La próxima clase que vamos a ver es esta parte de la importancia ecológica de los hongos. ¿Por qué son importantes? Ya vimos, como le decía, qué son, cómo se clasifican, pero ahora, ¿por qué son importantes? Pero en el medio ambiente. Y usted me va a exponer por qué son importantes o cómo nos afectan o benefician los hongos a nosotros los seres humanos. A ver si ya tengo aquí No. Bueno, voy a buscar el archivo, según yo ya lo tengo separado para que no mandarle este archivo tan grande. Es muy pesado el libro como tal, entonces le voy a mandar el archivo separado. Y pues va a tener que exponerlo. ¿Qué será? Dentro de 2 clases, ¿le parece? Es decir... híjoles. No, 2 clases no. Hasta el 2024, creo. A ver, ojalá que no, pero a ver, permítame, déjeme ver. El 2, si tenemos clase. No, pues...
Mire, el sábado 2 nos ponemos de acuerdo. La próxima semana nos ponemos de acuerdo si usted puede exponer un día antes. Bueno, entre esos días, entre semana. Antes del el 8. Y si no, el 16. El 16 se expone, ¿sale? Ah, sí, sí, claro, solamente ya me manda, ¿cómo se llama? Lo que tengo que hacer, mi exposición, y ya pues ya me dice qué fecha, y ya pues ya lo expongo. Ok. ¿O usted cree que una semana le sea suficiente para exponer? ¿Para hacer su exposición? Sí, 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 se puede. Pues sí, mejor si quiere expone este próximo sábado, el 2 de noviembre, de diciembre, perdón. Ah, igual, sí, 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 se puede. Ok. Bien, entonces mejor el 2 de diciembre, pues nada más ya sabe, tiene que leer, sintetizar su información y exponerlo. No es mucho, es muy poquito y es algo que pues significativamente pues es importante, ¿no? Entonces, ok. Déjeme entonces buscar rápidamente al grupo. Son 7 páginas, pero no todas están llenas. A ver, permítame, igual me equivoqué un poco. A ver. Sí, 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 sí. A ver. Sí, sí, claro, está bien. ¿Ya puede ver la presentación? Ya lo veo. Ok. Bueno, ya vimos cómo se clasifican, etcétera, pero bueno, y vemos algunos usos de los hongos, pero en realidad, ¿cuál es la importancia para nuestro medio ambiente? En general, en general, de los hongos. ¿Para qué sirven? ¿Para qué están aquí? Bueno, tiene varias cosas, ¿no? Una de las principales es que los hongos realizan aportaciones vitales al equilibrio ecológico del planeta. También tienen relaciones simbióticas con algunos animales. Las micorrizas son asociaciones simbióticas entre hongos y raíces de las plantas. Bueno, forman los líquenes. Y así, ok. Entonces, como primer punto tenemos que ellos realizan aportaciones vitales al equilibrio ecológico del planeta. ¿Qué hacen? Bueno, la mayoría de los hongos, ¿qué hacen? La mayoría, no todos, son descomponedores de vida libre. Van a andar por ahí y van a encontrar algo que descomponer y van a descomponerlo. Ok. Es decir, son quimioheterótrofos, es decir, que necesitan consumir químicos orgánicos. No pueden transformar inorgánica a partir de... Bueno, no pueden transformar la inorgánica, sí necesitan materia orgánica, pero necesitan el químico como tal. Y van a absorber nutrientes de desechos orgánicos y organismos muertos. Un ejemplo, es que muchos descomponedores fúngicos van a degradar la celulosa y la lignina de los... de los que son los principales componentes de las paredes celulares de las plantas. Otros organismos o lo hacen mucho más lento o les cuesta mucho más trabajo o simplemente no pueden. Entonces los hongos son una gran forma de que los nutrientes regresen de las plantas, regresen nuevamente pues a la tierra, ¿no? Y que estas mismas plantas, o bueno, la nueva generación de plantas pueda consumirlos, ¿no? Ayudan al reciclaje de nutrientes. Cuando los hongos van a degradar desechos y organismos muertos, ellos liberan agua, carbono,
CO2, y componentes minerales de compuestos orgánicos, y estos elementos se van a reciclar. Los va a usar un nuevo organismo, seguramente los autótrofos, plantas y algas, y va a continuar nuestro ciclo orgánico. Si no hubiera esta descomposición continua, los nutrientes esenciales permanecerían encerrados en enormes cúmulos de nutrientes, como los esqueletos animales, heces, ramas, troncos y hojas. Es decir, los huesitos de los animales, las heces y las ramas que vemos en el bosque, en vez de después de un rato descomponerse y regresar a los orígenes, a la tierra, y luego ser parte de un nuevo árbol, o del mismo árbol que tiró sus hojas, quedarían ahí. Entonces las capas de nuestra tierra serían mucho más altas, porque quedarían planta sobre planta, sobre planta, sobre esqueleto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y estos nutrientes no estarían disponibles para su uso por las nuevas generaciones de organismos, y terminaría o separaría la vida, o sería mucho más lenta. Los hongos entonces forman importantes relaciones de simbiosis con animales, plantas, bacterias y protistas, protozoarios. Recientemente se reportó una relación de simbiosis a través de vías que van a involucrar un hongo, un huésped y un virus. Imagínense. En los manantiales geotérmicos del Parque Nacional de Yellowstone, ahí donde vive el oso yogi, bueno, no sé si ubiqué Yellowstone más o menos, no sé si ya vio la película de 2012. No, esa es la de no la he visto. No, bueno, a ver, vamos a ver. Es un parque muy famoso de Estados Unidos. ¿O conoce al oso yogi o ya no le tocó a usted? No, ya no me tocó. Ok. Bueno, es un parque nacional, una reserva nacional de Estados Unidos muy grande, bastante grande, donde, bueno, está conformado por un bosque, más que nada. Y bueno, ahí encuentran búfalos, lobos, osos, grandes montañas, grandes cuerpos de agua, y también vemos algunos, ¿cómo se llama? Icebergs, lugares en donde se junta el agua con el azufre, y bueno, de hecho, se sabe que ahí hay un volcán, se cree que hay varias teorías acerca de la extinción de los dinosaurios. Una es la más famosa, la del meteorito, pero otra es que se cree que un volcán o algunos volcanes hicieron erupción, pero fue tan grande la erupción que las partículas de ceniza y todo eso se mantuvieron tanto tiempo fuera en el exterior, en el aire, que bueno, primero hubo una oleada de los que se murieron por intoxicación, ¿no? Y luego hubo una oleada de los que murieron porque las plantas que necesitaban el sol murieron por la falta de sol. Una vez que hubo falta de sol y murieron estas plantas, los organismos, los animales que se encargaban, que se alimentaban de estas plantas, también murieron y generaron igual una extinción masiva. Entonces, bueno, hay algunas teorías de que el volcán que se encuentra dormido en Yellowstone fue el causante de esto, una de las últimas veces que hizo una gran erupción. Entonces, bueno, volviendo al tema, en los manantiales geotérmicos del Parque Nacional de Yellowstone, un hongo infecta las raíces del césped de huésped. Está nuestro pastito, ahí en este parque nacional, y entonces un hongo va a llegar y va a infectar las raíces de este pasto. Este pasto tiene sus raíces. Entonces el hongo va a llegar y va a infectar las raíces.
Cuando se infecta con un virus específico, cuando este hongo está enfermo de un virus, de cierto virus específico, este hongo va a ser tolerante al calor y entonces este hongo, en vez de afectar al pasto, va a hacer que el pasto también sea tolerante al calor. Y entonces, en vez de que sea la infección perjudique al pasto, al infectar el virus al hongo y el hongo al pasto, así como en la canción ¿cómo se llama? Esta canción de... Bueno, hay una canción donde... de la rana que se comió a la araña. Pero bueno, así como nos infectaron, entonces, pues hace que este pasto tenga más lugares donde crecer y consiga muchos más nutrientes. Entonces, cuando estos se infectan unos a otros, hay beneficios. Cuando no se infecta por el virus el hongo no da ninguna tolerancia al calor al pasto y bueno, el pasto no se ve beneficiado de nada, ni tampoco el hongo. Las relaciones de simbiosis de los hongos con otros organismos tienen importantes efectos sobre los ecosistemas. Ahora, ¿cuál es la importancia de este hongo? Sin este hongo no habría un puente para que este pasto sea más resistente gracias al virus. ¿Por qué? Porque el virus está afectando al hongo, no como tal directamente al pasto. Entonces, bueno, aquí el hongo entra como un puente. Y bueno, recordemos este pequeño esquema que teníamos acerca de los nutrientes y, la materia como circula en nuestro planeta. Tenemos a los productores que van a transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Luego los consumidores van a comer materia orgánica y van a transformarla en más materia orgánica. Pero los descomponedores, esta materia orgánica, la van a transformar de materia orgánica a materia inorgánica. Y van a hacer una reserva de nutrientes inorgánicos para que luego estos productores puedan esta materia inorgánica consumirla y volverla a transformar en materia orgánica. Y pues bueno, hacen esta red trófica, ¿no? Unos se comen a otros, dependen unos de otros y bueno, así las cosas, ¿vale? Entonces, si no existieran los hongos, los descomponedores, hay otros descomponedores, pero los hongos son unos muy importantes, lo que pasa de esta área no podría regresar a los productores primarios, que son las plantas o las algas. E incluso las hojas que se le caen a las plantas, sus nutrientes no podrían regresar nuevamente a las plantas si no existieran los descomponedores. Ok. Bueno, otro de las partes importantes de los hongos, otro de los servicios que nos dan los hongos, de sus funciones más bien en el ecosistema, son las relaciones simbióticas con algunos animales. No todos, pero sí algunos. Por ejemplo, hay algunos animales, o más bien muchos animales, no tenemos las enzimas necesarias para digerir celulosa y lignina, esta parte de las plantas. Entonces, un ejemplo, ¿qué hace el ganado vacuno? Bueno, las vacas, toros y otros animales que pastorean no pueden por ellos mismos obtener nutrientes necesarios de lo que comen, del pasto, de la alfalfa, de todo lo que comen, no pueden por sí solos hacerlo. Con sus propias células
no podrían hacerlo. Pero entonces ellos usan tienen simbiosis con hongos para poder poder procesar estos alimentos. La supervivencia de ellos depende de los hongos que habitan en sus intestinos. Así como nosotros tenemos mucha biota intestinal, muchas células que no son de nosotros, ellos también tienen sus propias células, que son, algunos son hongos, y tienen enzimas que van a descomponer estos compuestos orgánicos, y entonces los hongos se van a beneficiar al vivir en un ambiente rico en nutrientes, mientras que este ganado y otros animales de pastoreo van a poder alimentarse y transformar sus nutrientes. Los hongos también, y lo mismo, el hongo va a ser el puente para que de la planta pase al animal y empiece nuestra red trófica, nuestra red alimenticia. Los hongos también forman asociaciones simbióticas con hormigas y termitas. Más de 200 especies de hormiga cultivan hongos. Las hormigas cortadoras, por ejemplo, de hojas, llevan estas hojas a sus hongos. Aquí están estas hojas. Y las protegen de competidores y depredadores. Ellas los cultivan, ellas quitan lo que no está bueno, lo podan y le traen comida al hongo. Y además las hormigas se impregnan del hongo, de las esporitas del hongo, y van a dispersarlo a nuevas ubicaciones, y a cambio los hongos que van a hacer, van a digerir las hojas y van a proporcionar nutrientes a las hormigas. Es decir, la hormiga trae la hoja, la hormiga va a traer la hoja se descompone aquí, el hongo va a alimentarse y sus desechos los van a comer las hormigas. Disculpe, broma. Esto, es que por los ratos se veía que no estaba presentando, pero sí está presentando, ya lo vi. Ah, ok. Sí, puede que sea el internet. A ver. Si vuelve a ocurrir, me dice, ¿sale? Sí, claro. Gracias. Entonces, los desechos de estos hongos, bueno, lo que ellos vayan a tener como desecho, las hormigas se lo van a utilizar para nutrirse. Son azúcares, carbohidratos, ya todo más procesado. De manera que las hormigas sí lo puedan consumir. Entonces, si veo hormigas arrieras, no es que ellas se coman las hojas como tal, sino que van a comerse lo que vayan a producir los hongos al darles estas hojas. Esta simbiosis puede involucrar también a otros organismos. Los hongos cultivados pueden infectarse con algunos parásitos. Le comentaba, todos los seres vivos tenemos que protegernos de otros seres vivos, ya sean bacterias, virus, hongos, parásitos, cualquier parásito que nos pueda depredar. Entonces los hongos no son la excepción. Pueden infectarse con parásitos de hongos, y en respuesta las hormigas van a cultivar bacterias, actinomicetos, que producen antibióticos para controlar estos parásitos. Es decir, básicamente las hormigas, si ven que su hongo se está enfermando, hacen medicina para dársela a su hongo y para que se reponga. Imagínense qué tipo de simbiosis, de trabajo, para que haya un animal que apenas si tiene un cerebro muy pequeñito, bueno, más bien tiene un sistema nervioso muy diferente al de los seres humanos, por ejemplo, de otros animales que prácticamente no tienen cerebro. ¿Qué tipo de simbiosis debe de haber para que un animal así vea que su hongo está enfermo y entonces, o bueno, se dé cuenta de que su hongo está enfermo, cree sustancias, empiece a cultivar sustancias para que su hongo esté bien y pueda seguir alimentándose de ello? Darse cuenta, encontrar la enfermedad y saber cómo combatirla. Imagínense qué tan magnífica es la naturaleza, ¿no?
Podríamos creer que nosotros, los animales, nosotros los humanos, fuimos los primeros en hacer medicina, pero parece que, pues no, porque esta simbiosis lleva muchísimo tiempo más. Estas relaciones simbióticas, que son las más complejas conocidas, son producto de 50 millones de años de coevolución. Han ido creciendo unos con otros y se han dado cuenta que qué es lo que necesita el otro y cómo pueden ayudar al otro para que sigan existiendo y puedan seguir con un estilo de vida donde se beneficien. Bien. Ahora, las micorrizas, por otro lado, también son asociaciones simbióticas, pero ahora, como veíamos anteriormente, entre hongos y raíces de las plantas. Si nos dábamos cuenta, hablábamos de micorrizas, de diferentes clasificaciones de hongos. Ellas ocurren más o menos en el 80% de las plantas y más del 90% de todas las familias de plantas. Es decir, la mayoría de las plantas necesitan estas asociaciones con otros hongos. Ok. Bien. Los hongos micorrizos, entonces, los glomeromicetos, como los hace rato vimos, descomponen material orgánico en el suelo y aumentan el área superficial de las raíces en una planta, de modo que ésta puede absorber más agua y nutrientes minerales. A cambio, las raíces van a dar a los hongos nutrientes orgánicos. Para poder establecer y mantener una relación simbiótica, las células de los hongos y las células de las raíces de la planta deben comunicarse. ¿Cómo se van a comunicar? Bueno, por medio de las moléculas. Tienen moléculas señalizadoras en las células de la raíz, donde van a estimular a las células de los hongos y entonces van a cambiar la fase de crecimiento para que este hongo saque más hifas y entonces crezca todavía más. Va a dar cierta señal, el hongo la va a recibir y entonces va a crecer más. Entonces, las células fúngicas, las células de los hongos, van a señalar a las células de las raíces y van a activar una ruta donde va a señalar hasta dónde tiene que ir, que responda a ciertas expresiones genéticas de la planta, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas más imágenes. Tenemos nuestro esporangio, las hifas, nuestro micelio, nuestro honguito, y vemos cómo entran nuevamente en las células de la planta, ¿no? De la raíz. Aquí también vemos algunos productos fotosintéticos de carbohidratos, son los que lo dan la planta. El hongo le da aguas y nutrientes minerales. Y entonces, pues bueno, aquí vemos cómo están ligados el hongo a las raíces de la planta. Cómo se le pega a las raíces. Y bien. Y aquí también vemos lo mismo, ¿no? Tenemos un hongo ya no tan exageradamente grande, este era para ejemplificar nada más. Y vemos aquí nuestro arbolito y vemos cómo las raíces tienen estas conexiones. Vemos cómo aquí las hifas están rodeando las raíces. Esto es con C. Bueno, creo que estoy en portugués, perdón, Sí, es cierto. Bueno, pero vemos aquí la conexión, ¿no? El pino, el hongo, que es un boletus, y vemos que hay una conexión. Bien. La primera vez que se descubrió la importancia fue cuando los horticultores, la gente que trabajaba la agricultura con las hortalizas, fue cuando observaron que las orquídeas, estas flores tan
frágiles y bonitas y exóticas, no crecían a menos que un hongo adecuado viva con ellas. Esta orquídea la querían plantar y si no tenía el hongo, entonces no crecía y se moría. Lo mismo pasa con muchos árboles del bosque, como los pinos, veíamos arriba, declinan y a la larga mueren. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente cantidad de minerales cuando se trasplantan a suelos de pasto rico en minerales, pero que no tienen hongos adecuados. Pueden tener un montón de nutrientes a la mano, pero en algún momento ya no van a alcanzarlos tanto y entonces no van a poder seguirse nutriendo y se van a morir. Cuando en el suelo del bosque que contiene los hongos adecuados, sus esporas se agrega al suelo, cuando encuentran suelo con este hongo y lo agregan al suelo nuevo, donde no había, rápidamente van a volver a crecer. Hay estudios que se han realizado con varios tipos de plantas, incluido el cedro, recordemos madera preciosa, que confirman el papel de las micorrizas en el crecimiento de las plantas. Los glomeromicetos van a formar conexiones de endomicorrizas y van a infiltrar las células de las raíces de las plantas. Es decir, hacen esto, ¿no? Se infiltran, se meten dentro de la célula incluso. Ok. Al menos 5.000 especies de ascomicetos, los más evolucionados, los últimos que vimos, y basidiomicetos también, de los últimos que vimos, también forman conexiones micorrizas, pero sus hifas van a cubrir la raíz de la planta en lugar de penetrar en las células. A ellas se les conoce como ectomicorrizas. Entonces, tenemos que unos sí llegan hasta adentro, como los glomeromicetos, y otros que van a ser superficialmente. Aún así van a ayudar, pero va a ser de manera superficial, ¿no? Ectomicorrizas, y así se les llama ectomicorrizas. Endo, dentro, ecto, fuera. Ok. Entonces, hay investigadores que han demostrado que algunos hongos micorrizos tienen bacterias en su mismo citoplasma. Imagínense, o sea, ya están infectados, ahí viven y hay cierta simbiosis. Todavía no está claro qué hace la bacteria, pero se cree que puede ser miembro de una asociación tripartita: hongo, planta, bacteria. Así como hace rato vimos esta parte del virus, hongo, planta, aquí es bacteria, hongo, planta. Y el hongo, en ambos casos, es el puente. Entonces, aquí tenemos un pequeño estudio de las micorrizas y las asociaciones y las plantas. Entonces se hizo la pregunta: ¿el crecimiento de una planta es afectado por los hongos de los suelos? Bueno, se cree entonces que cuando hay bajo fósforo, las plantas forman asociaciones de micorrizas con hongos, y cuando hacen esto, mejoran el crecimiento. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se seleccionó la tuya gigante, Thuja plicata, y se crearon plántulas de esa planta de control en el suelo, es decir, que no tenían nada, bajo en fósforo en ausencia del hongo. Agarraron algunas que no tenían el hongo y otras que sí. Plántulas experimentales de la misma edad con las plántulas de control se cultivaron bajo las mismas condiciones que los controles, excepto que estas raíces sí tenían micorrizas, es decir, pusieron a las plántulas en el mismo suelo, algunas no tenían asociaciones, aquí, y otras sí tenían asociaciones, ¿no? En el mismo suelo con poco fósforo. ¿Qué se encontró? Bueno, el crecimiento de las plantas que forman asociaciones micorrizas, aquí,
mejoró muy significativamente, fue mucho mejor, y las asociaciones micorrizas mejoraron el crecimiento de la tuya gigante, de esta planta. Muchos estudios similares con otro tipo de plantas y otro tipo de suelos han confirmado lo importante que es la asociación del hongo con la planta. Y bueno, aquí tenemos nuestra tuya gigante. Aquí no hay asociaciones micorrizas. Y estas son las plántulas de control que crecieron sin el hongo. Vemos muy pobre la raíz, bueno, no se ven tan grandes, etcétera, ¿no? Y son plantas pequeñas. Y aquí vemos a la tuya con asociación micorriza. Y aquí ya vemos que tienen tanto el hongo como el micelio, tanto la raíz de la planta como el micelio del hongo. Y vemos que es algo mucho más nutrido y son plantas mucho más grandes, ¿no? Más verdes, más vigorosas. Ok. Bien, otra de las funciones que tienen los hongos micorrizos que hacen simbiosis con las raíces es que conectan a las plantas. Y entre ellas pueden pasarse nutrientes gracias a estos hongos. Se ha medido el movimiento de materiales orgánicos de una especie de árbol hacia otra, imagínense, hacia otra especie, no solamente otro individuo, sino otra especie, a través de conexiones micorrizas compartidas. Es decir, tienen el mismo tipo de hongo, cada vez se extienden hacia el otro, y y bueno, así han podido pasarse nutrientes e información. Los hongos micorrizos también liberan químicos que van a proteger a la planta contra herbívoros y patógenos. Es decir, si detectan que hay un peligro para la planta, también van a tratar de protegerlo. Las micorrizas van a mejorar el suelo al reducir la pérdida de agua y la erosión. Entonces, las plantas como tal no son las únicas que se van a encargar de mantener la humedad del ambiente, que no se deslave, que no se vaya el agua, etcétera, ¿no? Sino que también, más bien en gran medida lo van a hacer los hongos, ¿no? Las micorrizas. Entonces se ha estudiado el papel de los hongos micorrizos en la recuperación de suelos dañados por contaminación. Un ejemplo es que las micorrizas pueden modificar metales pesados, tóxicos, como el cadmio, de modo que las plantas no puedan absorberlos y entonces no mueran y sigan viviendo. Tenemos aquí entonces una micorriza con una planta de maíz, y vemos cómo el hongo hace que llegue a más lugares y absorba muchos más nutrientes. Y aquí vemos un pequeño ejemplo de cómo se ven las micorrizas de una planta. Ok, vamos a llegar hasta aquí, Jesús. La próxima solo tenemos que hablar del líquen. Y ya empezamos con pues el siguiente tema de la producción de hongo y su exposición, por favor. ¿Hay alguna pregunta, comentario hasta el momento? Por el momento no, profe, pero ya entonces ya creo que no se mandó ¿cómo se llama? Mi solicitud, es que lo envié en la compu, porque no se envió mi solicitud esa para entrar en esa, en el Classroom. Ah, claro, a ver, déjame ver. ¿Cuál es su correo? Vázquez Jesús era, creo, es ese. Ah, pues ya le había enviado la invitación, pero déjese la envío otra vez. A ver, nada más para comprobar, para verificar. ¿Es esta? Ese sí, es esa. Ok, a ver, déjeme, le vuelvo a enviar la solicitud, ¿sale?
A ver, y también se lo voy a mandar para lo de plagas. Ajá. A ver. Quitar el